息のようなあれは言葉なのか、何もはっきりしなかった。なんでか会えばすぐ解決できると思ってたけど、道のりは長そうだ。見極めようと近づくほどわからないことが増えていく。だからこそ絶対。 Como bien se sabe, los lunares son la variante del alma de los humanos, seres humanoides con hábitos budistas, tanto en sus vestimentas como en sus accesorios. Estos seres son iguales a las gemas, inmortales, de piel pálida y blanca. Al igual que las gemas, no tienen sexo. Como bien dice el nombre, los lunarios viven en la luna, la clásica luna donde hay arena, tierra no fértil y cráteres. Y dentro de esa arena nos encontramos con nada más y nada menos que algunas cuantas partículas de gemas secuestradas de la Tierra. La ciudadela de los lunarios se formó mediante aceites y metales que los lunarios extraían debajo de la superficie. Las estructuras de los lunarios también tenían cierta densidad y al ser hechas por aceite, pues estas podían cambiar de forma. El diseño de las estructuras se asemejaban a los cristales de tolva, que se asocian con mayor frecuencia con los cristales de bismuto. Algunos dicen que esta arquitectura minimalista están basadas en las estructuras del siglo XX. Hay importantes ubicaciones en la Luna, como por ejemplo el puerto donde comienza el viaje de los lunarios de la Luna a la Tierra o viceversa, el famoso bar donde Fosofilita habló con una de las máximas figuras mayores de los lunarios, la fábrica de gemas sintéticas, que es un laboratorio donde podemos encontrar muchas esferas suspendidas y levantadas por pilares, donde se producían las gemas sintéticas a partir de los minerales que se encontraban en la Luna. De estos materiales sintéticos pues fabricaban sus herramientas, armas y también gemas sintéticas con resultados negativos. También podemos destacar la sala de observación donde el príncipe y los lunarios observaban todo lo que ocurría en la Tierra, y la oficina de diseño de moda que está a cargo de las lunarias Quieta y Kima. Hemos estado hablando del lado claro de la Luna, la ciudadela, pero ¿qué hay del lado oscuro? Pues en él se encuentran grandes hoyos y la región es llamada Cumera, la cual tiene de significado cubo de basura, y en él hay una historia de la cual vamos a hablar en la jerarquía de poder. Durante muchos años los lunarios han buscado del Sensei, o más bien Adaman, el rezo que los lleve finalmente a la iluminación, a la tranquila nada, cansados de su inmortalidad. Pero el Sensei nunca se los dio, y así pues comenzaron largos años de invasión donde los lunarios descendían a la Tierra y secuestraban a las gemas para llevárselas con motivos tanto de colección como también de experimentación para crear armas. Estos tenían un transporte para ir de la Luna a la Tierra, o como de la Tierra a la Luna, el cual era como una flor de loto, la cual se podía tanto abrir como cerrar, y ya cuando llegaba a la Tierra lo hacía en forma de una mancha solar. La aparición de una mancha solar tanto en el manga como en el anime es casi parecido a un fractal. Y un fractal es algo así como un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite en diferentes escalas. Y pues la sola aparición de las manchas significa para las gemas peligro latente. Cuando el transporte se abre, develan las amenazas. Encontramos a muchos lunarios con sus flechas y en el centro a un gran lunario con un gran tazón. Si bien es muy difícil vencer a los lunarios por mayoría numérica, la realidad es que tienen un punto débil, y es el lunario mayor, el cual con solamente ser partido en dos hace de que todos los lunarios a su alrededor empiecen a disiparse. Para el Sensei tampoco le resulta difícil disipar a los lunarios, solamente necesita unos cuantos trozos de sí, lanzarlos y estos desaparecen. Al inicio de la historia nos encontrábamos con lunarios como unos seres robóticos que no decían nada, sus pupilas eran totalmente blancas y solamente venían a secuestrar a las gemas. Había cero emociones. Hasta que un día Fosofilita atrapó a un lunario y este cambió su expresión a una de horror y estuvo a punto de hablar, pero al final este lunario fue disipado.
Los lunarios que no tenían pupila estaban totalmente callados y no respiraban, solamente era una fachada, ya que cuando regresaban a la luna volvían a hablar, de sus ojos volvían a salir esas pupilas y podían respirar tranquilamente. De hecho, no respiran en la Tierra, ya que pues tratan de olvidarse de lo que fue su antigua naturaleza humana. A los lunarios hace mucho les ha aburrido su inmortalidad, y no es que sea trágico vivir en la luna, de hecho todo lo contrario, es una ciudadela avanzada donde pues hay muchos lugares para divertirse y hasta incluso hay comida, y eso que los lunarios no lo necesitan, ya que son inmortales. Otra raza que vive en la luna son los Admirabilis, y de seguro se estarán preguntando cómo llegaron ahí. Pues ya habíamos contado de esa historia en el video especial sobre esta raza, y resumiéndolo en primera, digamos de que algunos criminales Admirabilis pues eran llevados a la luna, y con el tiempo esos criminales se fueron reformando y consiguiendo en la luna lo que pues en el mar no conseguían: comida y un buen lugar. Mientras tanto en el mar pues hubo escasez de comida, y hasta incluso los Admirabilis empezaron a comerse entre sí. Por eso es que la realeza de los Admirabilis y la realeza de los lunarios empezaron a negociar para así trasladar a los Admirabilis a la luna, donde los lunarios les creen comida y así estos tengan una buena vida. Aunque sabemos evidentemente que con el paso del tiempo los Admirabilis se convirtieron en esas bestias moluscas con caparazón, sin raciocinio, brutos y solo pensando en comida. La amenaza de los lunarios hacia las gemas de la Tierra hizo de que estos fueran categorizados. Primero comenzamos con las manchas solares individuales, donde encontramos al antiguo tipo, los cuales están conformados por una figura central y otros cuantos lunarios con armas generales como arcos y flechas. De por sí, estos son fáciles de eliminar. Y luego tenemos el nuevo tipo, que pueden tener la misma formación que el tipo antiguo, pero hay veces que no es lo mismo. Su tipo de llegada es diferente y hay momentos donde se liberan armas las cuales fueron hechas con piezas de gemas capturadas, que resulta ser una molestia en la defensa de las gemas. Tenemos como ejemplo las del capítulo 1, donde los lunarios atacan con flechas de los fragmentos de Heliodor. El capítulo 14, donde nos encontramos una trampa de 4 puntas hechas con las piezas de zafiro, que al final terminaron cargándose a las amatistas. El capítulo 18, donde nos encontramos con anzuelos de pescas con púas, con granadas hechas con fluorita rosa, a finales de la temporada de invierno, destruido por la Antarticita. En el cercano capítulo 19 vino otra tripulación de lunarios con el objetivo de recolectar las partes de Antarticita en una triste escena. En el capítulo 33 apareció otro transporte lunario, y en el cielo se había abierto una clase de orificio donde salieron las manos de los lunarios, que agarraron a Ghost y la adentraron en el transporte. Y felizmente para la suerte de la gema, el Sensei pudo disiparlos. En el capítulo 36 hubo una nueva forma que se enfrentó a Fosofilita y Ghost. En el capítulo 39 hubo otra de tipo transporte. En el capítulo 42 gemas como Fosofilita, Kengor, Stefan y Peridot fueron atacados primeros por piezas y luego por los lunarios en un transporte parecido a una esfera de nubes, donde las gemas se trataron de acercar, pero estas terminaron siendo dañadas con puntas de bluso y finalmente atravesadas por una flecha. Parecía que no la iban a contar, pero felizmente llegaron otras gemas. En el 44 los nuevos tipos logran de que Kengor termine perdiendo su brazo y Fosofilita su cabeza. Capítulo 48 hay uno de nuevo tipo muy similar al antiguo, el cual terminó siendo fácilmente disipado por el Sensei. Y en el capítulo 57, en el regreso de Fosofilita de la luna a la Tierra, vimos del transporte descender a un gigante lunario con una cara de demonio, el cual le dio mucha pelea a las gemas, pero la realidad era que esta bestia era nada más y nada menos que el gigante noble Cicada. Aunque hayamos mencionado las manchas individuales, hay otras como las de doble mancha, donde nos encontramos con fenómenos inusuales, como por ejemplo es el caso de Shiro, que pues es la primera entidad monstruosa que desciende de la luna a la Tierra, la cual terminó siendo un problema para las gemas. Y
Y peor aún, cuando lo partías en dos, podía crear pues otros dos fenómenos. Así que tenías que seguir partiéndolo hasta finalmente pues volver a Shiro en muchos cachorros lunarios. También podemos incluir a las piezas, pequeños microorganismos que aparecieron en el capítulo 42, y fue toda una dificultad para Fosofilita, Kalgor, Stefan y Peridot, ya que estos recolectaban las piezas que se les caía. De las triples manchas solares podemos decir de que también son eventos aún más raros, como por ejemplo la llegada del Doctor, esa figura humanoide la cual reconoció fácilmente el Sensei, y también lo que ocurrió en la fallida incursión nocturna donde no se consiguió el resto de Adaman y tanto Fosofilita como Pat Parasha y Yellow Diamond fueron atrapadas. Todo estaba perdido para las gemas lunarios hasta que de repente del cielo aparecieron muchas manchas solares y era nada más y nada menos que la llegada de los lunarios liderados por Kalgor, la cual llegó a tiempo a rescatar a las gemas lunarios a su modo. Y ya mejor ni hablemos de lo que ocurrió en el capítulo 86, donde vimos muchas manchas solares en la invasión definitiva de los lunarios. Hay que hablar sobre otra característica muy resaltante de los lunarios, las orejas de conejo en su cabeza. Y pues se dice que probablemente esta sea una referencia a la leyenda del conejo lunar que existe en muchas culturas del lejano oriente. Y en cuanto al nombre de los lunarios, dicen que estos provienen del nombre de las plantas, aunque al momento que esto se pasa al latino, pues pierde su consistencia. Ahora vamos a hablar de la jerarquía de poder, donde el primero al mando evidentemente es el príncipe Ashmea. El segundo al mando y encargado del departamento de ciencia es Barbatel, el cual conoce muy a fondo al príncipe, que de por sí venía de un grupo el cual se encargaba de gobernar la luna, llamado los Mandamases, los que apartaron a los luneros imperfectos a la región oscura de la luna Comera, que como dije era llamada como cubo de basura. Todos los luneros deformes vivían en la total desesperación en esas regiones, hasta incluso los mandamases al verlos pues solamente se echaban a correr. Pero quien no corrió era un lunario llamado Edma, el cual les prometió a esos lunarios deformes que les cumpliría su deseo. Y es evidente que hubo una revolución, los mandamases fueron destituidos y el príncipe Shmea fue la nueva autoridad máxima de la luna, el cual continuó el camino de los lunarios hacia ese deseo, aunque eso signifique aplicar ciertos actos. Trataron de convencer a Adaman con un acercamiento, pero al final no lo lograron. Y el acoso siguió y siguió hasta tal punto que llegaron a medidas más extremas como secuestrar a las gemas. Hasta incluso a cambio de favores le pidieron a otros seres hacer el trabajo. Y ni qué hablar de los viejos conocidos de Adaman. Descendieron una bestia lunaria que en realidad era el cachorro de Adaman. También elementos que eran viejos recuerdos. Y ni qué hablar de esa réplica exacta de el creador de Adaman. Pero al final el plan del príncipe Shmea funcionó, y ese plan se llamaba Fosofilita, la que fue fácilmente manipulada, engañada y terminó convirtiéndose en la máquina de rezo, la que finalmente les daría el rezo y la entrada a la nada a los miserables remanentes de la humanidad. Y bueno, de esa forma terminamos el video del día de hoy. La caja de comentarios estará abierta para que me digan pues qué opinan sobre todo lo que hemos hablado sobre los lunarios, y si también tienen una lista de lunarios favoritos o quizás pues los odias a todos. Yo por ahora me despido, suscríbanse al canal, como también activen la campanita para recibir las notificaciones de los estrenos de nuestros videos. Soy Azrael y nos vemos en la próxima emisión aquí en Azrael Corps.